Bueno, ¿cómo estamos, Inca? ¿Cómo estás, Estela? Pero hemos vuelto. Muy bien. Hemos vuelto nada más y nada menos que 8 de marzo. 8 de marzo. Era la fecha que nos llamaba. Ni hablar, ni hablar. Otra vez, un Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y la verdad que lo hacemos este 8 de marzo siempre, como cuando luchamos, nos movilizamos. Esta vez la movilización va a ser el 9. Nos da alegría el encuentro, la organización, la defensa de los derechos, pero este 8 de marzo lo hacemos en un contexto que no podemos eludir de reconocer el retroceso y la pérdida de derechos. Se sancionó en Argentina una reforma laboral que no llamaremos de ninguna manera modernización, porque es solo retroceso, que expresa un plan sistemático de destrucción de las condiciones dignas de trabajo. Pero además expresa todas malas noticias para las mujeres trabajadoras. Las que trabajamos remuneradas, las que trabajamos no remuneradas, nuestro tiempo de trabajo nos están robando tiempo de trabajo, nos están robando el reconocimiento de nuestras horas, nuestro día. A las 12 horas, que ahora no se terminó a las 8, ¿vieron la lucha histórica por 8 horas? No, 12. Pero imagínense que para nosotras nunca fue ese tiempo, porque con el tiempo de cuidado, sumale 3, 4, 5, 6. Entonces, bueno, ese es el contexto que hoy queremos hablar y que lo vamos a hablar en un programa súper especial. Pero nunca con desaliento, siempre pensando que tenemos la fuerza de seguir enfrentando estos retrocesos y que también va a llegar el momento en que esa ley la vamos a dejar atrás. Sí, y además un aporte específico en una serie de luchas, que por supuesto es mucho más amplia, pero consideramos que hay una especificidad cuando hablamos de mujeres y diversidad y trabajo. Esa especificidad no es un particularismo que está desgajado, ¿no?, de una lucha general, sino que es una especificidad que hay que entender, que hay que diagnosticar bien, para poder también actuar en lo real de una forma más efectiva, ¿no? Y justamente también aportar desde los movimientos de mujeres, disidencias, y particularmente con este enfoque que siempre subrayamos del 8 de marzo de Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Para justamente, bueno, eso, aportar algo nuevo, distinto, pero no desde el lugar de la identidad cerrada, ¿no? Porque a veces también desde nuestro propio nosotros políticos hay que dar también esa pelea de tratar de convencer de que no es una cerrazón en un nosotros, sino que es un aporte. Para hablar de estas cuestiones y para dar también soluciones, visos de esperanza, si es posible, tenemos unas grandes invitadas. Voy a empezar por Victoria Montenegro, que es militante de derechos humanos, nieta restituida por abuelas de Plaza de Mayo. Muchas gracias, Victoria. Fran Bubani, investigadora, adjunta del CONICET en el Centro Atómico Bariloche. Investigadora está bien porque es ciencias duras, ¿viste? Acabo de inventar el neologismo que puede ir bien. Doctora en Ingeniería por el Balseiro, primera investigadora abiertamente trans del organismo de CONICET y artista. Así que hay una interdisciplinariedad interesante. Bueno, también a Carla Gaudenzi, secretaria de Género de la CGT y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, adjunta de CIPREVA. Te agradecemos mucho por la pata sindical. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias. Y José Amore, que quizás la conozcan, cara conocida de la casa, periodista, estudiante de Ciencias Políticas y amiga de la casa, como dije. Gracias por la invitación. Bueno, quizás, Carla, sos como la obligada para comenzar a desanudar la cuestión, quizás de la reforma laboral, pero una reforma laboral que se sobreimprime a una situación muy desafiante del panorama laboral de las mujeres y diversidades en Argentina, ¿no? Que ya es desigual por cuestiones muy complejas y que en todo caso la reforma viene a empeorar, ¿no? ¿Cómo es ese panorama? ¿Qué es lo que la reforma empeora? Bueno, algo hizo mención Estela en su presentación. Claramente, como trabajadoras organizadas nos resistimos a decir que esto tiene algo modernizador, todo lo contrario, viene a generar una pérdida importante de derechos y más en las mujeres y diversidades.
sin lugar a dudas, las horas en las que nosotras estamos trabajando y ese trabajo remunerado o no remunerado, ya sea estando con el trabajo reconocido, con derechos o estando en la informalidad, nos llevaba a tener una jornada ya de por sí extendida a las mujeres y diversidades, y esto implica que con este banco de horas, con esta transformación en que las empresas, los empresarios, las patronales van a definir cómo terminar de desorganizarnos la vida, ¿no? Esto es muy importante poder expresarlo, porque de las conquistas que veníamos teniendo las mujeres y diversidades, esto puede implicar un retroceso importante en retirarnos nosotras las mujeres y diversidades del trabajo, del mundo del trabajo, ¿no? De esto que nos costó tanto conquistar derechos, porque todas sabemos que iniciamos en el mundo del trabajo precarizadas y no dejamos de estarlo el día de hoy, porque todas además tenemos que tener, si tenemos un trabajo registrado, en general tenemos trabajos no registrados, más las tareas de cuidados. Así que sin lugar a dudas, nos viene un desafío muy importante a quienes estamos militando y que somos todas las que estamos acá y muchas otras más. Por eso es importante marchar este 9, todas en unidad, visibilizar en las calles cómo nos negamos a que nos sigan desorganizando la vida, y que creemos que además esto en algún momento tenemos que poder plantearnos cómo recuperar estas agendas, ¿no? Porque las agendas del mundo eran más licencias paternales para distribuir las tareas de cuidados, menos horas de trabajo, y hoy estamos volviendo a otras épocas, ¿no? José, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los jóvenes? Vos sos la representante y nos vas a decir la verdad, porque bueno, sabemos que también hay una cuestión, también una especificidad dentro de la especificidad que tiene que ver con la precarización, con nuevos trabajos de plataforma, que en realidad ya no son tan nuevos, pero que quizás a veces nos cuesta más entenderlos como parte de una dinámica que genera subjetivaciones o afectos muy específicos. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, me toca una tarea difícil, ¿no? Que es hablar en nombre de una generación entera. Pero lo tenés que cumplir. No, claramente es un fenómeno que yo trato de entender más allá de mi propio sesgo cognitivo, porque yo soy un joven diferente a lo que se espera de los jóvenes. Quiero decir, yo soy hija de la revolución de las mujeres, milité por el aborto desde que tenía 15 años, entonces para mí eso también es la juventud. Me parece válido nombrarlo, no solamente jóvenes neorreaccionarios que defienden la reforma laboral diciendo que la esclavitud es trabajar en blanco, ¿no? Creo que lo que pasa con la juventud, un poco vos lo decías en la introducción, Inca, es diverso y es complejo en general, y para decir, y estos son datos, digo, la reforma laboral va por terminar de asentar una ruptura del tejido social que está impactando principalmente en las juventudes. Lo digo porque la desocupación en mujeres jóvenes es mucho más grande que en varones jóvenes y que en otros rangos etarios en general. Inclusive la informalidad, ¿no? También crece en las mujeres jóvenes, en los números específicos. El dato, 42% es la informalidad laboral general. En jóvenes, 63%. Bueno, específicamente, y si hablamos, yo traje unos datos acá porque a mí me gusta, por más que ahora los datos no sirven, ¿no? Porque es todo como domar. Hay que dar esa lucha. La verdad hay que militarla, acabo de leer, sí, y hay que ir por ahí. La verdad que sí, exactamente. Bueno, no, las mujeres jóvenes en lo que fue el tercer trimestre de 2025, entre 14 y 29 años, la desocupación llega hasta el 12,7%. Y hablamos de una desocupación general del 6,6%. Entonces estamos hablando de algo que dobla, ¿no? la desocupación en ese rango específico. Y eso se ve también en cómo crece la precariedad ante los proyectos de vida, ¿no? Siempre aparecemos las mujeres como las responsables cuando cae la natalidad en la Argentina, ¿no? Cuando están otros problemas estructurales, que las pibas ahora no se quieren casar, no tienen proyecto de familia. Yo eso no lo creo, tampoco creo que de hecho está volviendo la idea de familia muchas veces como un refugio en cierto rango de la juventud, pero sí lo que creo es que hay una ausencia de proyecto que interpele a estos pibes y
pibas y que definitivamente este modelo, lejos de traer soluciones, aunque en la narrativa pareciera que hay respuestas individuales, ¿no? Y que hay mayor poder de discrecionalidad en la decisión, en la práctica lo que hace es, insisto, legalizar la informalidad, ¿no? Volver la norma a lo que hoy es una falta, como es la informalidad y la precarización. Es lógico que ante esto haya pibes que hayan comprado el discurso de Milei. Hay quienes dicen que nosotros nos pasamos 3 pueblos con la militancia del feminismo. Yo creo que más allá de lo que digan, con estos números y entendiendo que son las pibas las más pobres y las que están pagando el precio de este programa, no hay chance de pensar futuro sin feminismo, porque hay que pensar un programa político que incluya a estas pibas que hoy están siendo y quedando desamparadas ante este proyecto. Eso como para introducir, no me quiero extender mucho, la verdad. Así nomás empezamos. Muy bien, te la tiro, te tiro datos, así es. Pensaba que uno de los mecanismos, después nos vamos a meter mucho más con eso, pero uno de los mecanismos del gobierno y en general, ¿no? De esta configuración cultural, política e ideológica, es jugar mucho con la idea de los privilegios, ¿no? De los privilegios de la casta y que en definitiva muchos grupos sociales civiles, ¿no? Eran también privilegiados, ¿no? Y acá aparece, por ejemplo, la población trans y toda la cuestión de determinados mecanismos de cupo, ¿no? De los llamados discriminación positiva, pero tienen muchos nombres, han sido muy atacados, ¿no? Lo que para nosotros es justicia reparativa, en el mejor de los casos, era privilegio. Vos, Fran, ¿eso cómo lo ves? Y cómo ves también, si es que por ahí lo pensaste, cómo en muchos países ha avanzado un tipo de feminismo transexcluyente, ¿no? Que muchas veces en estas trampas estratégicas, retóricas, tratan de colarse dentro de las mismas filas del feminismo. Sí, así es. Es catastrófico, en una palabra, lo que está pasando para la población trans, para toda la población, ¿no? Porque las personas que se benefician de lo que está pasando son muy pocas, pero para lo que somos mujeres y disidencias, y en particular las personas trans, el impacto es devastador. Hay que entender que el ajuste no es parejo. El ajuste no impacta a todas las personas de igual manera, no impacta a todos los sectores de la sociedad de igual manera. Por lo general, mujeres y diversidades somos siempre más impactadas por cualquier tipo de ajuste. Entonces, lo que se juega acá es el derecho a la vida. Es el primer derecho que la mayoría de las personas lo da por sentado, pero si sos trans no lo haces. La vida, sobrevivir es un acto de resistencia, sigue siendo un acto de resistencia para una persona trans. Y eso es lo que se está jugando. Y también hay 2 cosas que hay que entender cuando hablamos de derechos de personas trans. Una cosa es la ley. Es lo que te dice la ley, ¿no? Y otra cosa es la práctica. Y lo que hace el discurso de odio de manera muy nefasta es eliminar derechos en la práctica. Entonces, antes de cambiar leyes en el Congreso, el legislativo, lo que sea, se eliminan los derechos en la práctica, ¿no? Entonces, eso es tremendo. Hay algunas estadísticas que apuntan al aumento de la delincuencia, ¿no? Que sufren personas trans, o sea, delitos trans odiantes en el país. O sea, ya hay un impacto en la pérdida de derechos en la práctica, que eso es lo que hay que entender. Victoria, ¿cómo ves la reforma laboral? Vos que tuviste tareas legislativas, que sabés de qué se trata, pero ¿cómo ves también en general, ¿no? Porque no viene de la nada, ¿no? Hay algo que nos impacta porque es demasiado, porque es muy fuerte, pero también hay como un camino de, por ejemplo, deslegitimar la propia idea de derechos, ¿no? Sí, la verdad que un tiempo muy particular el que estamos atravesando y como planteaba la compañera, ¿no? Muy complejo, muy siniestro, y la verdad se da en un marco también de nuestra historia como país. Digo, iba escuchando a las compañeras y obviamente compartiendo, y pensaba que nosotros estamos a nada de cumplir 50 años del golpe militar. Digo, ahí comenzó a planificarse el avance contra los derechos de un pueblo, ¿no? La definición en toda América Latina, y si vamos a lo que hoy está pasando en toda América Latina, ya sin siquiera disimularlo, ¿no? Ya es obsceno.
este ataque a los pueblos, esta definición de saquear los recursos naturales, esta forma, bueno, el presidente de Estados Unidos, ¿no?, lo plantea públicamente todos los días, y este escenario nuestro va atado también a un escenario del mundo que está cambiando brutalmente, digo. Entonces me parece que hay una disputa del sentido común, de todo lo que nosotros entendemos, escuchar a la compañera, como lo que fue normal y fruto de luchas históricas de nuestra sociedad, digo, la generación de nuestras pibas decididas a pararse y a caminar por las calles y a plantarse y a luchar por sus derechos. Tuvo generaciones anteriores que se plantaron, muy pocas, y si vas más para atrás, tuvo mujeres que se plantaron en una plaza y dijeron que iban a luchar contra la impunidad y por la verdad, y por la vida. Y todo eso hoy vuelve a estar en discusión. Lamentablemente va por las partes. Entonces, por un lado está la reforma laboral, por otro lado va a venir la discusión de la baja de imputabilidad, y por otro lado, pero en definitiva todo va en sintonía. ¿Por qué? Porque hay una definición de terminar con ese anticuerpo que tenemos los argentinos. Digo, Plan Cóndor fue en toda América Latina, pero solo en nuestro país al día de hoy, 50 años después, seguimos llevando adelante una política de Estado, aún en esta adversidad, que encuentra nietos, por ejemplo. Y eso es posible porque hubo mujeres organizadas en las plazas, pero también fue posible porque nuestra democracia y las herramientas que construimos permitió que la ciencia avance y que discutamos los derechos de las infancias y que metamos presos a los genocidas que nos secuestraron, que desaparecieron, y a partir de poner como bisagra de la reconstrucción de la Argentina, cuando ya la habían quebrado en el 2001 y después viene Néstor, a reconstruirla, los derechos humanos, pudimos seguir adelante naturalizando aquellos derechos que todavía teníamos que poder conquistar. Bueno, todo eso que hasta hace 2 minutos era parte del sentido común de la sociedad, hoy está en disputa. Y yo comparto, hay mucho deseo de que esto cambie para mejor. Yo creo que la mayoría de la sociedad es buena gente. Nuestro pueblo es un pueblo maravilloso. Está dormido, está golpeado, está choqueado, porque justamente te pegan tan fuerte que parece que vas por las partes tratando de sobrevivir. Y creo que en este tiempo, nuevamente, las mujeres y el feminismo tenemos una batalla muy importante para dar. Y creo que, bueno, para eso estamos, ¿no? Es un tiempo de la historia que nos necesita ocupando un rol protagónico. Pensaba, Carla, en este sentido, lo que decía Vicky con respecto a cómo está el pueblo, cómo están las personas que nos interesa representar, ¿no? Que son los trabajadores, la clase trabajadora, con toda su complejidad interna que sabemos que existe y que en buena medida el gobierno y las ultraderechas tocan inteligentemente, ¿no?, en esas fragmentaciones para poder operar. Pero ¿cuáles te parecen a vos, desde tu rol, pero en general también, que son los principales desafíos para poder llegar, ¿no? ¿Qué está pasando? Que uno puede sospechar, bueno, el golpe a las condiciones materiales te hacen que vos estés un poco abombado, veas cómo llegar a fin de mes, cómo pagar la deuda de Mercado Pago, lo que sea. Pero bueno, ¿cómo ves eso, no? Cuando vos hablás con las compañeras, con los compañeros, ¿qué es lo que sentís que está pasando que no activa algo que a nosotros nos gustaría que active, ¿no? Bueno, no es casualidad que los objetivos principales que este gobierno se planteó, y en particular el presidente, sea atacar al movimiento obrero organizado, o sea, una estructura colectiva, ¿no? Lo que a nosotros y a nosotras nos hace organizarnos, tener lazos de solidaridad profundamente. Por eso me parece que es importante lo que decía Vicky, porque en nuestra identidad está muy arraigado el trabajo colectivo. Bueno, sin lugar a dudas, las madres y las abuelas nos han marcado un camino y eso inevitablemente está en nuestras raíces, no lo pueden borrar tan fácilmente, pero vemos que la sociedad está en un momento donde está desesperanzada. Tenemos la necesidad, nosotros que somos militantes, que estamos en las organizaciones, de volver a recuperar esa esperanza, de poder transmitir que con la lucha podemos transformar la realidad. Vuelvo en esto de que nos eligieron a la clase trabajadora y a las juventudes mujeres. No es casual. El voto a Milei justamente en las jóvenes mujeres es el menor porcentaje que tiene.
Entonces no es casual lo que comentaba nuestra compañera José, ¿sí? Porque es realmente importante que esté muy atacada a las mujeres, a las diversidades. Creo que, como decían todas, el feminismo tiene un rol que ocupar dentro de la clase trabajadora y dentro de la sociedad para seguir, digamos, generando ese nivel de conciencia, ese nivel también de sensibilidad. Porque nosotras somos las que estamos y las que queremos seguir hablando con los trabajadores y las trabajadoras, aunque a veces haya resistencia. Nosotras estuvimos yendo como mujeres organizadas de la CGT a las distintas estaciones de trenes para hablar, y veíamos que hay un nivel de desconocimiento de la afectación de derechos, como que pareciera que no iba a importar, pero porque estamos en un momento donde las familias y las mujeres en particular tenemos la cabeza puesta en cómo nos desendeudamos y cómo hacemos para que no se nos siga desorganizando la vida. Pero también hay que decirle a este presidente y a este modelo de país que nosotras no nos vamos a quedar en nuestras casas, que vamos a seguir por la identidad, por la tradición de lucha, y me parece que eso es lo que tenemos que seguir replicando, y más en el 8M, el Día de las Mujeres Trabajadoras. Yo quería decir algo que me parece que viene en línea de lo que está en discusión y que es la gran disputa de sentido, ¿no? Ellos quieren decir, bueno, este proyecto fue votado, dijeron lo que iban a hacer. En algún sentido lo que conciben de Estado lo dijeron, pero en lo que engañaron al pueblo, absolutamente, es que ¿quién iba a pagar las consecuencias de este modelo? Porque estamos, Vicky recién nos recordaba, 50 años justamente este año. Este año es el que en la provincia de Buenos Aires para el gobierno es el año de los derechos humanos, de la memoria, la verdad y la justicia. Y porque ahí es donde empieza en Argentina. Nosotros estuvimos donde empieza este modelo a concretarse. Estamos en la cuarta fase de políticas neoliberales, que además en un proceso de gran aceleración del deterioro de las condiciones de vida, de trabajo. En el 75, ahora, la ley de contrato de trabajo que quieren destruir definitivamente, fue una ley de contrato de trabajo del 50-50, de mitad trabajador y mitad, el momento de más redistribución de igualdad entre el capital y el trabajo. Eso viene a destruir la dictadura, y por eso decimos que el modelo libertario es afín, es el mismo proyecto político-económico, autoritarismo y desigualdad. Entonces me parece que ahí es ese camino, y en ese sentido dan una disputa por cómo leemos lo que está pasando. ¿Y cuál es una que digo, a mí me rompe el coco, porque digo, ¿cómo contestamos a esto? De que instalan que los derechos son privilegios, que tener derecho a trabajar 8 horas, que te paguen las horas extras, que si el escándalo se pudo ver cuando si te enfermas, que te iban a pagar la mitad del sueldo si tenías una enfermedad que no estaba directamente relacionada. Ahí mostraron, pero la ley que está llena de otras cosas. Entonces, no hace tanto tiempo que estas cosas no eran así. Entonces yo, en este sentido, y que tenemos que dar esa discusión, que las personas trans piden privilegios, no derechos, que las mujeres queremos que se reconozca el femicidio, imagínense, o la violencia de género porque queremos privilegios. No, había impunidad cuando no se reconocía esta forma de violentarnos o de matarnos por ser mujeres. Entonces, a mí, en este sentido, me gustaría preguntarle a Fran, porque lo charlábamos, es una investigadora, trabajás en un lugar donde hay poquísimas personas. Vos llegaste, hubo un contexto que posibilitó que estés en ciencias duras, en el Balseiro. ¿Qué momento, digamos, permite eso y qué pasa hoy en esa situación? A mí me gustaría escucharte porque digo, también pensarlo en el sentido de que hay que volver a donde se pueda muchas más llegar a las ciencias duras, ¿no? Sí, el contexto es totalmente distinto, ¿no? Yo creo que hoy por hoy ya podemos hablar de que hubo una edad de oro de la ciencia argentina que se terminó y estamos en
en una edad de destrucción, que les voy a contar una historia corta para que se entienda el tamaño del problema, la magnitud de lo que está pasando, ¿no? Entonces, vayamos a la ciencia ficción. Había una vez una civilización extraterrestre que quería invadir la Tierra, ¿no? Pero sabían que la humanidad avanzaba muy rápido porque tenía mucha investigación en ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que hacen? Atacan a la ciencia, atacan a las investigadoras y a los investigadores, detienen el funcionamiento de los aceleradores de partícula, frenan la ciencia básica, la física, la biología y ingeniería de materiales. Bueno, ¿cuál es el resultado? La humanidad no avanza, llega la civilización extraterrestre, invade la Tierra y listo, se acabó. Nos colonizan, hablamos de colonialismo, ¿no? Bueno, ¿conocen esa historia? Se llama El problema de los tres cuerpos. Está en Netflix, la primera parte. Obviamente termina mal para la humanidad, no tiene un final feliz. Ahora, bajemos a la Tierra. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina en este momento? Se suspendieron un montón de proyectos, ¿no? Los antiguos PICT, proyectos que estaban aprobados. Antes de eso había presupuesto asignado de préstamos internacionales, de créditos internacionales, para un montón de proyectos, presupuesto que no fue ejecutado. O sea, la plata estaba, no la pasaron a proyectos que ya estaban aprobados, ¿no? El CONICET se está achicando, personas se van del país, personas cambian de área dentro del país, personas con doctorado están trabajando en plataformas porque no logran pagar el alquiler. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una estrategia nefasta de destrucción de nuestra ciencia que, bueno, cuando hablamos de economía del conocimiento, es esencialmente lo único, hoy por hoy, siglo XXI, que nos puede llegar a desarrollar como país, como potencia, si se quiere usar esa palabra. Al destruir la ciencia, es muy fácil colonizarlos. Entonces, se destruye cualquier posibilidad de real soberanía tecnológica, cultural, sobre todo, ¿no? Hay que recordar que la ciencia es parte de la cultura, y es un proyecto de colonización, extremadamente nefasto y es muy efectivo. Insisto, miren el problema de los tres cuerpos, no solo la parte que está en Netflix, no porque la gente cree que termina bien, no termina bien, termina muy mal, como esto que nos está pasando acá, en la vida real, termina muy mal, porque nos están colonizando. Y sin ciencia, sin soberanía científica, tecnológica y cultural, porque nos impacta en la cultura, no hay forma, no hay defensa posible. Me parece buenísimo esto que decís del vínculo entre ciencia, tecnología, soberanía y cultura en un marco de cultura, porque en definitiva cuando se habla de neocolonialismo se habla de una forma de pérdida cultural, patrimonial, también por supuesto económica, porque en definitiva también se trata de eso. Y quería preguntarles, porque van a poder decir mucho especialmente ustedes, sobre... Hablamos del impacto de la destrucción, el ataque de la ciencia. ¿Cuál es el impacto del ataque y de la destrucción del trabajo periodístico, ¿no? Porque también tiene que ver con, por supuesto, lo cultural, tiene que ver también, podríamos pensar, con ciertas formas de colonialismo, aunque pueden ser más internas. ¿Cómo creen que se da ese ataque y cuáles son las posibles consecuencias? Bueno, lo venimos comentando con ciertos compañeros, a ver si coincide acá la colega. Medio que el mundo del periodismo anticipó la reforma laboral. Y lo digo por el nivel de precarización que vivimos los compañeros y las compañeras hace muchos años. Entonces, no es casual que se quiera derogar el Estatuto del Periodista también dentro de la serie de modificaciones que propone esta reforma. Un estatuto que tiene 80 años. Ellos confunden, ¿no? Modernización con tirar por la borda toda la legislación y las instituciones que nos permiten vivir en una sociedad democrática. Yo creo que la degradación del periodismo y de la libertad de expresión responden directamente a la anulación del sistema democrático que estamos viviendo en la Argentina. El Congreso se volvió una escribanía y la libertad de expresión no existe porque vos pones un tuit, y vos lo sabés muy bien, Inca, criticando con un dato, ¿no? Algo de lo cual el periodismo debería hacerse oda, criticando a este gobierno, y lo que obtenés
es un séquito de trolls pagados con nuestros impuestos, ¿no? Que buscan descalificarte, y descalificarte aparte en términos de reputación, no en términos siquiera de discusión argumentativa. Y eso lo digo como un ejemplo de este triunfo cognitivo, si se quiere, volviendo a la discusión sobre el sentido común, que este gobierno tiene, esta batalla cultural, que para mí la ganaron. No quiero decir que no se pueda batallar, pero sí creo que hay un triunfo parcial, porque si esta reforma laboral viene a consolidar modificaciones que ni la dictadura ni la Revolución Libertadora pudo. Digo, el otro día repasábamos con Julia Estrada la consolidación del artículo 14 bis de la Constitución, que fue una decisión de la Revolución Libertadora para poder contener algunas de los triunfos que se habían dado durante el peronismo en términos de puja distributiva a favor de los trabajadores. O sea, ni ellos se animaron a tanto. Este gobierno puede porque, por supuesto que han logrado dominar la comunicación, yo creo, en gran medida, y porque también, y acá hablo como joven, pero creo que es algo que nos afecta como a toda la sociedad, los consumos culturales, los consumos de información, de cómo nos informamos de lo que está pasando en el país, están más mediados que nunca. Siempre están mediados, siempre uno llega a la información por un diario, por un periodista que lo cuenta, pero ahora están atravesados por sesgos algorítmicos que, o casualidad, son creados para favorecer a los tecnoaristócratas que gobiernan inclusive Estados Unidos, ¿no? O sea, al menos yo creo eso, digo, Trump, y eso lo muestra, me estoy yendo por las ramas, pero Trump está en este momento acorralado por los archivos Epstein y de alguna manera demuestran que ni él tiene el poder que Estados Unidos creía tener en algún momento. Entonces, el futuro al que vamos es un mundo de súper ricos, donde ya el Estado cada vez administra menos riqueza, y el periodismo tiene menos capacidad de injerencia sobre la realidad, ¿no? Ya esto, no importan los datos, no importa la información dura, lo que importa es el relato, si querés, con el que vos contás la realidad, y cada vez estamos más alejados de querer incomodarnos como usuarios a la hora de recibir estímulos. Puede ser, por ejemplo, consumir información sobre cómo está tu país. Entonces, si vos el videíto que viste no responde a tu marco ideológico, bueno, que siga el escroleo adelante, y yo vivo en mi burbuja de colores, en la cual tampoco culpo ni a los usuarios ni a los trabajadores o trabajadoras argentinos, porque estamos todos cansados, precarizados, más aún las mujeres, y viendo qué hacemos. El periodismo hace mucho tiempo está muy mal, y es medio también un circuito sin salida, porque, y con esto cierro, me parece que hay un triunfo de la sociedad del rendimiento, ¿no? De esta idea de productividad permanente. Es un circuito de mucha competencia, entonces ni nosotros podemos frenarnos a nosotros mismos cuando tenemos que parar el día del paro. Vamos a trabajar igual porque es nuestro rol, pero también porque si no lo hacemos nosotros, lo hace otro. Y ese otro es una competencia, no un compañero, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, me parece que son un conjunto de cuestiones que están sobre la mesa, pero que definitivamente hay un cambio en la subjetividad de nuestra sociedad, y que eso es el terreno más fértil que encontró este gobierno, pero podría haber sido otro también, para lograr efectivamente este cambio en el tejido social y esta redistribución de la riqueza a favor de los ricos, por supuesto. Bueno, coincido en muchas cosas que dijo José. Me parece que hay que remarcar algunos aspectos. El periodismo en nuestro país está siendo atacado, digamos. Este presidente tuvo fijado su tuit de no se odia lo suficiente al periodismo durante muchísimo tiempo, partiendo de la base de que se odia el periodismo, ¿no? Y la realidad es que las condiciones en las que trabajamos, quienes lo ejercemos, son muy adversas hace mucho tiempo. Con un nivel de precarización muy alta, el 70% estamos con pluriempleo, con salarios de pobreza, pero a la vez con una entrega por el garantizar el derecho a la información muy grande de muchos trabajadores de prensa, porque eso es importante destacarlo. Y me parece que el gobierno ataca justamente porque para la batalla cultural, para el debate público, es necesario generar cierto amedrentamiento a quienes estamos para informarle a la sociedad.
Se ven muchos aspectos. Bueno, yo soy trabajadora de Telam, de la agencia pública. No es casual que el primer gran medio de comunicación que se haya atacado y que haya elegido silenciar el gobierno haya sido la agencia pública de noticias con un alcance en todo el país. Y también mencionar que estamos mediados por los algoritmos. Nosotros como trabajadores veníamos discutiendo cómo regular las plataformas, porque es muy desigual la relación que tenemos los que ejercemos nuestra profesión con las grandes plataformas o incluso con los grandes empresarios de medios de comunicación. Digo, por algo existía el estatuto, aunque tenga 80 años. Por algo existe el estatuto y vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir planteándole a los senadores y diputados que se comprometieron a acompañar cualquier proyecto que presentemos los trabajadores y trabajadoras, que es fundamental, porque se crea durante el peronismo, pero tuvo varias modificaciones a lo largo de la historia, y fue creado con un sentido. Nuestra profesión está asediada por los sectores de poder y los sectores económicos. Y la relación nunca es de igual a igual, aunque nos organicemos colectivamente con quienes tienen el manejo de la comunicación. Y este gobierno ha tenido la capacidad, en materia de comunicación, de generar buenos títulos y donde nadie ve el contenido. Por esto, ¿no? Por la modernidad en la que nos informamos y la forma en la que nos informamos. Bueno, eso es posible revertirlo si hay pluralidad, si existe una buena democratización en los medios de comunicación, si existe posibilidad de regular las grandes plataformas. Me parece que tenemos que seguir en ese camino y generar buenas condiciones, porque para generar libertad de expresión y para generar una mejor democracia necesitamos tener mejor debate público. Yo quiero en eso, un segundo, reconocer en este momento que está Carla hablando de esto, la importancia de la organización sindical y la verdad lo que hacen en CIPREVA, en la federación, porque con todas las dificultades de tener un sector tan informalizado, con el pluriempleo, con todas estas condiciones, si no tiene una organización ejemplar, combativa, presente, solidaria, reconocer con una dirigencia joven, y bueno, y además que haya llegado a la Secretaría de Igualdad de Género de la CGT, muy bien, porque sentimos, digo, yo que vengo del movimiento sindical, siento que es muy importante en un momento como este, que dirigencia sindical joven, combativa, que además se organiza en condiciones de tantas dificultades, ponerlo en valor. Y también aprovecho el momento para solidarizarme con una periodista y dueña de este medio, sí, que además la lleva a juicio el presidente de la Nación. Una injusticia de proporciones, lo mismo que judicializa a otros periodistas. Totalmente. Por informar, por dar su opinión. La verdad que es terrible en ese sentido, porque necesitan construir mordazas con la violencia y con el miedo. Y esto, digo, me da pie para algo que yo quería escuchar de Vicky también en ese sentido, porque si bien es cierto que cambiaron los tiempos, que hoy es innegable que las tecnologías han cambiado enormemente la productividad, las formas de comunicación, esto de que en la pantalla creemos que todo el día estamos en contacto con otras y con otros, y la verdad que es una forma de aislamiento. Bueno, se daba el ejemplo de madres y abuelas, ¿no? Las madres que se sentaban y empezaron a caminar, y eso fue una marcha que parió esta democracia. Bueno, también como desde esa experiencia de los organismos de derechos humanos, cómo son las discusiones que tenemos que dar en un tiempo tan difícil como el actual. Sí, pensaba mientras escuchaba a las compañeras, ¿no? Todo lo que está sucediéndonos en tan poco tiempo, y a mí hay algo que me interpela mucho y que lo repito todo el tiempo y que yo misma me olvido, ¿no? Hubo una pandemia. Yo creo que si no hubiera habido una pandemia, gran parte de lo que está roto, lo que uno identifica que está roto en la sociedad, en las sociedades, ¿no? Uno va por la calle y la verdad que permanentemente ve como algo, entre comillas, natural, situaciones de mucha violencia que nuestra sociedad, a la que nuestra sociedad no estaba acostumbrada. Algo pasó, algo se quebró. Y fíjate que hasta nosotros mismos nos olvidamos que eso pasó hace 2 minutos, ¿no? Y también a partir de esa pandemia
inconscientemente la persona que estaba al lado nuestro podía matarnos, ¿no? Yo creo que eso deja alguna secuela que todavía no terminamos de sanar. También es cierto que en ese periodo el algoritmo creció de una manera increíble y que hoy sabe más esa inteligencia artificial o esa gran nube, sabe más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, claramente hay, no sé cuántos, 2, 3, 5 como mucho, intentando reformatear la humanidad, al menos como la conocíamos. Por eso esta disputa permanente por el sentido común y volver a explicar por qué el bien está bien y por qué el mal es malo. Esto que plantea José, digamos, nosotros estamos todos los días viendo cómo, a partir de los archivos de Epstein, secuestraban, asesinaban, abusaban de niños y, sin embargo, prácticamente no pasa nada. Entonces, hay una cuestión de shock, me parece, donde, perdón, y ahí vuelvo a nuestra historia, a este ataque particular de la Argentina, digo, a este presente de Milei que anteriormente allanó Macri. Porque nosotros vivíamos en una Argentina y el 9 de diciembre el pueblo se despidió de su presidenta con una consigna de que nosotros íbamos a volver y que en 12 años nosotros a la Argentina la hicimos grande, que también habíamos explotado, que nos dejaron roto y que nos pusimos de pie y que cuando nos organizamos somos capaces de cambiarlo todo. Y el pueblo se fue y pidió o apostó a un cambio que le decía que no iba a perder ningún derecho y que inmediatamente hizo lo que hace la derecha siempre, que es arrebatar brutalmente los derechos, pero que es el primero que empieza con la batalla cultural. El primero que dice, no son 30.000. Fue el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, no son 30.000. Y ahí era imposible, pero fue posible y la discusión se abrió. Y después discusiones que realmente parecían imposibles fueron cada vez más fuertes hasta que después de la pandemia, en semejante situación de la sociedad, lo patearon y lo corrieron todo. Entonces eligieron a quien ya no tenía quien lo condicione, que es este presidente, ¿no? O sea, no lo condiciona. No hay partidos políticos terriblemente deteriorados, uno puede decir el radicalismo, pero que cada tanto tiene algo de pudor y dice, bueno, no, el 2x1 es un montón, vamos, no, es un límite. Bueno, han corrido todos los límites. Y ahí me parece que nuestra historia vuelve a tener un sentido todavía más rico. Yo pienso este tiempo y vuelvo a la pandemia porque lo pienso también como de virus y anticuerpos, ¿no? Nosotros tenemos un anticuerpo que no aplica a este tiempo así como está, por eso necesitamos de todo lo que hemos logrado construir después de aquel abrazo, de aquel rondar en la plaza, y ahí el movimiento de mujeres, los feminismos, las diversidades, se plantaron fuerte y generaron mucha conciencia colectiva. Este abrazo invisible que nos pone en la calle, que el 1F el año pasado movilizó 1 millón de personas que dijo, che, acá hay límites que nosotros no vamos a retroceder de esto y volver a llenar de sentido esto. Me parece que hay algo de vuelta en nuestra sociedad y pienso en el capitalismo brutal, salvaje, casi putrefacto, pienso en el comunismo y pienso en el peronismo, nuevamente en términos históricos, para ofrecerle a la humanidad un camino distinto, que se está, digamos, campo de batalla que se está batallando en este momento. Digo, cada periodista que decide no bajar el micrófono y enfrentarse a un nivel de violencia al que no estamos acostumbrados, porque no nos gusta, porque me parece que a veces nos quieren llevar también a una discusión literalmente en la cloaca, ¿no? Ir a la cloaca a discutir. Y ahí me parece que hay un ejercicio donde la organización te permite pararte en un lugar distinto. Porque cuando vos hablás con las compañeras de los sindicatos, las compañeras de los barrios, las compañeras, las mujeres, las madres que no saben qué hacer con la depresión de sus hijos, que no tienen herramientas para saber cómo se enfrenta este tiempo. Bueno, las madres cuando salieron tampoco las tenían, no había nombre para lo que estaba pasando. No había nombre, no había lugar, no había cuerpo, no había... Y decidieron agarrarse del brazo y cambiar la historia. Me parece que este tiempo, con todo el legado que nosotras tenemos, también nos interpela a repensarlo en un sentido histórico y volver a encontrar otras formas de abrazarnos para poder construir caminos que nos saquen de esta pesadilla y que por fin nos den la vacuna para poder salir adelante. Yo estoy convencida que nosotras vamos a tener esta posibilidad. Hay una cosa ahí medio clave que creo que une tanto la lucha de abuelas y madres con los feminismos y con
algo muy difícil de metabolizar para este tipo de movimientos transnacionales, pero particularmente en Argentina, que es la cuestión del cuidado, ¿no? Los feminismos hace mucho tiempo tratamos de poner en la mesa el valor de trabajo, ¿no? Que el cuidado es un trabajo y además cómo es fundamental para la reproducción de la vida, para la reproducción de capital. O sea, no hay manera de que haya crecimiento económico, sí, y lo digo en los términos que usa el presidente Milei, si no construís capital humano. El capital humano lo construye la madre cuando le da la teta al pibe, lo lleva a la escuela, ¿no? En general también quienes dan clases son eminentemente mujeres, porque son trabajos feminizados. Las enfermeras son eminentemente mujeres, ¿no? Hay toda esa cuestión de división del trabajo en orden al género que conocemos muy bien. Y preguntarles por eso, ¿no? Porque uno ve que la ultraderecha por un lado te dice que baja la natalidad por culpa de las feministas, por el otro lado te dice que tenés que laburar 14 horas, entonces nadie entiende en qué momento vas a tener el pibe y lo vas a cuidar. Ni hablar de mayor paridad con respecto a los cuidados, ¿no? Pero hay una matemática rarísima, ¿no? Que uno tiene la sensación de que no es solamente una cuestión de mala ideología, nefasta, desigual, sino que también se pelea con lo real, ¿no? Como que no va a ser muy posible que vos aumentes la natalidad con este nivel de desafío absoluto que nos pones, ¿no? ¿Cómo ven eso, no? La lucha por justamente poner el cuidado como parte también de la discusión económica y que a veces eso incluso es una disputa con los propios, porque también a veces cuesta que vean que justamente maternar y el cuidado, ¿no? Muchos trabajos que las mujeres hacen gratis, porque se encargan las abuelas, las tías, etcétera, y que eso también forma parte de la economía, ¿no? Que eso también debería considerarse cuando hablamos de déficit fiscal, etcétera, y que en general obviamente son las primeras zonas que se recortan. ¿Cómo ven esa disputa? ¿Creen que se ha avanzado un poquito? ¿No? ¿Qué pasa ahí, no? Porque pareciera que justamente son las mujeres las que tienen que seguir laburando gratis. Y tengo entendido que la Organización Internacional del Trabajo dice, bueno, con el envejecimiento de las poblaciones, uno de los trabajos que va a crecer es el trabajo del cuidado, pero uno parecería ver que en realidad nadie quiere profesionalizar eso, ¿no? Como que la idea, no, seguí haciéndolo gratis, por 2 mangos con 50, que está todo bien. Yo creo que para tratar de no ser tan pesimista en todo, digo, avanzarse se avanzó. Porque somos un montón de mujeres adelante de un micrófono. Hay un ministerio muy funcional que hace un trabajo permanente para contener el desguace que ha hecho el Estado Nacional en una de las provincias más pobladas del país. Entonces, avanzar se avanzó, tampoco como para que nos conquisten los corazones de que no logramos nada. A mí me da mucha bronca cuando veo a Lilia Lemoine y a esas referentas de La Libertad Avanza despotricar en contra del feminismo, porque digo, está sentada en una banca gracias al feminismo, ¿no? O sea, me da realmente un desmayo intelectual, me gustaría decir también. No, pero, pues sí, pero en términos de obviamente, tareas de cuidado, hay mucho de lo que se avanzó que está en peligro y retroceso permanente en el día a día de este gobierno, ¿no? Y eso lo veo inclusive en las disputas internas familiares, en los sondeos que uno puede hacer de las mujeres que tiene cerca y de cómo en cada compañero que en algún momento dijo, che, ojo con lo del feminismo, me parece que tienen un punto acá, y de repente empezó a decir, bueno, no sé, quizás no era tanto por ese lado. Hay un retroceso también en esa lucha interna que damos en cada una de nosotras cuando nos damos media vuelta y vamos a las casas a ver cómo hacemos, y la que no tiene un matrimonio heterosexual lo tiene que hacer con los padres o con el sobrino. Digo, ninguna mujer está escindida de las tareas de cuidado. Eso es así. Ahora, la realidad es que vienen por las mujeres porque en este país el feminismo no es el wokismo yanqui que quieren imponer en la narrativa. ¿Qué voy con esto? En este país el feminismo ha disputado la distribución de la riqueza. O sea, eso es así, con la ley de identidad de género, con la ley de matrimonio igualitario, con la ley del aborto. Eso también es soberanía sobre los cuerpos, no tener que dedicarte a cuidar cuando podés decidir no tener un bebé y seguir estudiando, formarte o hacer lo que quieras. Digo, por eso vienen por las mujeres, por eso vienen por los trabajadores, porque es el país del Cordobazo, del Rodrigazo, de los sindicatos que quisieron diezmar con la dictadura y ni siquiera lo lograron. Hay una historia que nos encarna y que yo, si veo la película completa, digo, bueno, la verdad es que la mayoría del tiempo ellos ganaron. Entonces, quizás es un capítulo más
donde toque mirar para atrás. Yo soy muy chica, la verdad. Así que todo el tiempo hago el ejercicio de encontrarme con compañeras un poco más grandes y tratar de aprender, porque en esas experiencias de lucha tiene que haber algo que recoger, como bien decía Vicky, y la escuchaba y se me ponía la piel de gallina. Eso. Me gustó el espíritu optimista en el sentido de que me parece que tenemos la obligación como militantes de siempre mirar hacia adelante y de pensar que, digamos, y tener la certeza de que hay raíces importantes en lo que fuimos construyendo y cómo fuimos modificando ciertas cosas. Creo que hay avances desde, digamos, la construcción colectiva en los hogares, ¿no? Lo que podemos lograr con nuestros compañeros varones, ¿no? En la distribución de tareas de cuidado, aunque no estén reconocidas. Digo, me parece que esos avances, porque son pequeñas organizaciones colectivas, ¿no? La construcción del hogar. Entonces, Va cuidando a la nena. ahora está el papá cuidando Bien, a la nena. muy bien eso. En principio eso. Después también hay un debate porque cuando conquistamos más licencias paternales tuvimos que lograr que los varones entendieran que se las tienen que tomar. ¿Por qué? Porque si no, nosotras también tenemos los trabajos menores pagos o más precarizados. Me parece que es un trabajo que no se agotó, que lo seguimos haciendo. Sin lugar a dudas estábamos discutiendo cómo implementar una ley integral de cuidados y hoy estamos en pleno retroceso o en la intencionalidad, como decía, de que este gobierno, de que este modelo de país nos quiere de nuevo en nuestras casas. Quiere que para nosotras nos signifique mejor quedarnos, porque tal vez si salimos a trabajar es un cambio de dinero, ¿no? Si se tiene que quedar alguien en el cuidado, en las tareas de cuidado, y bueno, entonces mejor me quedo y me retiro de mi vida profesional, me retiro de mi militancia. Lo digo porque, bueno, ya la mayoría lo sabe, soy mamá hace 9 meses y me parece que todo es compatible, que me parece que tenemos que seguir construyendo eso, incluso dentro de las organizaciones, seguir dando la disputa para que haya espacios de cuidado. Si bien la reglamentación que se obtuvo de los jardines materno-paternales, que estaba hace 1000 años en la ley de contrato de trabajo y no se había reglamentado nunca, hay un debate todavía para construir desde ahí y sin lugar a dudas necesitamos un proyecto en el que podamos volver a discutir redistribución. Y si volvemos a discutir redistribución, tenemos que anular estas desigualdades. Me parece que, insisto, el feminismo tiene un rol fundamental, pero que también necesitamos construirlo de las organizaciones y de las microorganizaciones colectivas, ya sea desde el hogar, con nuestros compañeros, desde las organizaciones en las que integramos en el movimiento sindical y también en las calles para que se entienda por qué es tan necesario que podamos ir cada vez más a tener mayor igualdad, ¿no? Estela, vos tenés que contar en este contexto local, ¿qué está haciendo la provincia con todo esto, viejo? ¿Qué? Porque sé que se están haciendo cosas. Es como queda ahí, un espacio donde suceden cosas todavía totalmente atacados, como una suerte de isla. Y el único ministerio que quedó en pie. Claro, el ministerio que quedó en pie y además una serie de políticas que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver justamente con una filosofía muy diferente a la anarcocapitalista, ¿no? Mira, la provincia, el gobernador siempre usa la imagen de escudo y red. Y la verdad que hay que agregar escudo y red, escafandra, casco, trinchera, porque los ataques a los derechos son brutales, los recortes, creo que las últimas cifras que se estaban calculando, hay 22 billones de pesos que le debe Milei a las y los bonaerenses. Y la mayoría al Estado, digo, obras de infraestructura, de caminos, de escuelas, el fondo de incentivo docente, fundamentalmente mujeres impactadas por el fondo de incentivo a una actividad altamente feminizada. Entonces, bueno, en la provincia se defiende que la obra continúa, que se siguen haciendo escuelas, que se sigue
haciendo hospitales, centros de atención primaria de la salud. La interrupción voluntaria del embarazo, cuando hablamos de cuidar y proteger la vida y nuestras decisiones, 600 consejerías con llegada a todo el territorio, cada localidad. Cuando nosotros llegamos, no había, solo 25 municipios garantizaban la interrupción, que era legal en ese momento, porque todavía no teníamos la voluntaria del embarazo. Hoy los 132 municipios, uno solo no llega, pero se atiende en la región, 120 consultorios inclusivos en el sistema de salud, con equipos interdisciplinarios que acompañan no solo a la población trans, a la población de diversidad, los procesos de atención. Creemos que el Estado tiene un rol protector, tiene un rol de acompañar. No somos iguales, somos distintos y hay desigualdades que se han profundizado. Y entonces, cuando hay desigualdades que se profundizan, tiene que haber un Estado que acerque derechos. Y en la agenda del cuidado en infraestructura, en Nación había un programa, hasta el gobierno anterior a Milei, de crear los centros de desarrollo de la infancia. En la provincia de se abandonaron. Los centros de desarrollo de la infancia, ¿qué son? Son espacio para infancias desde los 45 días hasta los 3 años, que se llega al sistema obligatorio de inicial, y además en las poblaciones más vulnerables, a donde menos recursos, donde la familia, porque en los sectores medios, bueno, lo pagás, lo transferís, estás en el sector formal del trabajo, te lo da. Bueno, los que no tienen nada de eso. Bueno, la provincia ha hecho cerca de 80. En este contexto, ahí es donde está el cuidado. Miren, nosotras lo medimos en lo que llamamos el presupuesto con perspectiva de género, que la derecha y sus comunicadores hegemónicos lo ridiculizan para decir los millones que gasta el ministerio. Son estos, son infraestructuras del cuidado. La mayoría de esa inversión es en inversión de cómo cuidamos a nuestros pibes y a nuestras pibas en la provincia de Buenos Aires. El Plan Mesa, que incorporó no solo la ayuda alimentaria, más de 2 millones de pibes y pibas comen en nuestras escuelas, pero además se le agregó un adicional alimentario que se lo llevan a sus casas, entendiendo que cada vez más, ¿sabés lo que te dicen los intendentes, las intendentas? Cada vez más tenemos gente que viene a pedir comida. Los comedores se han ampliado. Bueno, esto es algo, esto no explota más porque hay municipios y porque hay un gobierno que está sosteniendo. Nos pasa lo mismo. Mira, nosotras tenemos una articulación con todos los mecanismos mujer del país, porque la nación eliminó todo, pero las provincias, no solo la de Buenos Aires, incluso las que son de otro signo político, están sosteniendo, atienden a quien sufre violencia. Si han bajado en algo los números, en un contexto donde aumentaron las violencias, si han bajado en algo los femicidios, Bullrich dice que es porque ella eliminó el Ministerio de las Mujeres. Si en algo se sostuvo es porque nosotras desde las provincias, en Buenos Aires y en las otras provincias, seguimos asistiendo, atendiendo, seguimos articulando entre provincias. Nos ayuda para eso incluso ONU Mujeres, el UFPA, porque además todo el tiempo estamos acompañando mujeres que capaz que la agresión sufrió en Buenos Aires, pero su familia de origen es de Mendoza, de Jujuy, de Córdoba, y trabajamos de conjunto, o sea que el Estado sigue estando porque no hay manera, es mentira el que te salve quien pueda y que en estas cosas vas a responder, es todo lo contrario. Y la verdad que lo otro que vale es que nosotras llevamos 6 años ininterrumpido de construcción de política de género, no solo de ministerio, sino transversal. Y esto te ayuda a consolidar programas, fortalecerlo. Es fundamental que no se interrumpa y la gran tarea que nos planteamos es seguir por ese camino de profundización y de trabajo con las organizaciones que siempre están. Me parece que es por donde hay que ir, porque también creemos que Milei tiene fecha de vencimiento. Y esa fecha de vencimiento se llama 2027.
Por lo tanto, todo lo que tenemos construido y todo lo que se resiste, bueno, tiene que seguir para el tiempo que viene, que no va a ser fácil, pero que no vamos al punto cero, vamos a lo que hemos acumulado, y en el caso de la provincia de Buenos Aires venimos haciendo una experiencia que resiste con toda la fuerza que puede a la guadaña, a la motosierra de Milei. Quería agregar dos cositas que me parece que se vinculan. Vieron Mamdani, el fenómeno Mamdani, el socialista que ganó en Nueva York. Bueno, una de las grandes apuestas y cosas que cumplió, que está tratando de cumplir, son justamente lugares de cuidado. O sea, estamos hablando justamente de agendas que en el primer mundo, en lo que se considera la lanza vanguardista de un tipo socialista ganando, etcétera, es lo que se plantea como una política de Estado valorada, ¿no? Porque a veces incluso hay, como vieron, que hay una disociación. Algunos hablan de cosas que se hacen en Estados Unidos muy bien, pero como que no saben o no les interesa o hablan mal cuando se hace acá desde determinado partido. Entonces a veces está bueno también. Y otra cosita que es muy interesante y que se vincula con muchas cosas que han planteado, que es que empieza este discurso tremendista sobre el descenso de la natalidad, y muchas veces está como esta suerte de uso para justificar el recorte de jubilaciones, el ajuste, ¿no? Cuando justamente los feminismos, y también obviamente configuraciones políticas más amplias, planteamos que en todo caso hay que pensar en otros términos, ¿no? Si hay un descenso de la natalidad, si eso va a complicar cada vez más los sistemas previsionales, bueno, no los vacíes con una reforma laboral o no sé, o hace otras cosas que no sean solamente obsesionarte con el ajuste. Digo porque esto es una discusión o un planteo que se va a venir porque es internacional, porque hay muchos think tanks muy preocupados por el problema y que ya los liberales tienen una respuesta para esto, ¿no? Que es la respuesta de ajustar, achicar. Hay cosas que se van a tener que achicar, porque, por ejemplo, el sistema educativo se achica, porque, bueno, las aulas quedan grandes, pero en el combo va a venir como esta cosa natural, inamovible, de que, bueno, ¿qué querés? La gente, hay menos chicos, hay menos gente que puede sostener el sistema previsional, hay que recortarlo, ¿no? Aparece esta cuestión de la inevitabilidad. Me parece que justamente los feminismos, el movimiento organizado de los trabajadores, siempre trata de disputar esto que se presenta como inevitable, a veces con mayor suerte o con menos suerte. En ese sentido, quizás preguntarle a cada una qué consideran que puede ser como algo positivo, propositivo, cosas que ya se están haciendo en la región, en sus propios espacios, más chiquitos, más grandes, no importa, todo lo que se les ocurra. Puede ser incluso hasta algo que no tiene que ver con la organización, pero que tiene que ver con la sensibilidad, consejos de vida, aceptamos todo, que tengan que ver justamente con, bueno, el futuro, ¿no? Que consideramos o que apostamos que va a ser nuestro, más tarde o más temprano, que consideran que se está haciendo, se puede hacer para salir de la cuestión diagnóstica negativa, ¿no? Esto va a pasar. Esto va a pasar. Ya pasó históricamente en Latinoamérica. Seguimos con nuestros ciclos de neoliberales, ¿no? Nuestras olas neoliberales. Entonces, me parece sumamente importante recordar que somos un pueblo con historia. Miremos nuestra historia, miremos lo que pasó, cómo esos ciclos fueron superados, y esto obviamente va a pasar, lo vamos a superar como sociedad, y bueno, se viene una fase de reconstrucción que será durísima, pero bueno, eso no es eterno. Me parece que hay que reconocer que hay una luz ahí al final del túnel. Me parece también muy importante la reivindicación de la ciencia, ¿no? Porque eso pareciera como que en la sociedad argentina todavía hay un valor ahí, de soberanía, que por ahí cuesta articularla, pero como que eso es medio difícil, ¿no? Como que pueden atacarlo, pero como que se complica un poco, ¿no? Como si, me parece que a veces la universidad y la ciencia tienen todavía como un bastión de capital simbólico. Sí. Hay personas, o gran parte de nuestra sociedad, que entiende el valor de tener un sistema científico-tecnológico universitario como forma de soberanía y de desarrollo y de, bueno, si vamos a hablar de economía, hablemos de la economía del conocimiento.
Pero, por otro lado, estamos en un momento histórico en donde el Estado construyó un discurso, un sentido de realidad que no está basado en los hechos, no está basado en los números. Los números están por ahí, pero se construye una supuesta, una falsa realidad negacionista que ignora ciencia establecida, que ignora investigaciones, que ignora hechos, números. Y ahí sí o sí tenemos que hablar de epistemología de la ignorancia, porque es muy difícil argumentar con lógica ante personas irracionales. Es sumamente difícil. Entonces, la discusión filosófica pasa por la epistemología y hay que reconocer que hay un sentido de la realidad que está basado en la epistemología de la ignorancia. Cuando logremos superarlo como sociedad, ahí sí va a empezar la reconstrucción. Para sumar, y porque nombraste a la educación, y yo creo que ahí es donde estoy viendo, quizá porque todavía estoy en instancia de educación superior y formándome, veo atisbos de esperanza en la revitalización del movimiento estudiantil. Yo asisto a la Universidad Nacional de San Martín, una universidad del conurbano. Muy bien, sí, por supuesto, con mucho orgullo. Y en ese sentido hay experiencias organizativas, por supuesto, pero que se han fortalecido muchísimo con este gobierno. Digo, hemos tenido nuestras primeras asambleas interclaustro a partir de este gobierno. Uno dice, bueno, qué porquería el contexto, pero la realidad es que si lo pensás en términos de acumulación, es muy bueno. Y yo lo que veo ahí son pibes que tienen ganas de comerse el mundo. O sea, veo futuros cuadros políticos que quieren que el candidato o la candidata que venga tenga un plan quinquenal sobre la mesa, que tenga las tareas de cuidado en el centro y que no titubee en decir, es con las mujeres pobres al frente, es reconociendo a las mujeres que trabajan ahora en las ollas populares. Digo, me parece que ahí hay para mí un atisbo de esperanza muy grande y que también, en ese sentido, y retomando lo de la epistemología de la ignorancia, me gustó mucho el concepto, bueno, la educación, ¿no? Creo que ver a un montón de pibes que inclusive por ahí simpatizaron con el gobierno, a veces en universidades que no son la UBA, tenemos la posibilidad de dialogar con muchos pibes libertarios, cosa que a veces cuesta en otras instituciones, tener un montón de contradicciones y decir, che, pará, yo no los voté para esto, este es mi límite. Bueno, ahí hay puentes de diálogo que a veces en una sociedad tan polarizada y atomizada, individualista, cuesta. Me parece que es con la organización, con las juventudes, con los sindicatos, con las mujeres y sobre todo con la transversalidad de todo eso, ¿no? Yo ahí es donde encuentro un refugio. Creo que me parece que es una etapa en nuestra historia dura, pero creo que la fibra de la resistencia y de una resistencia activa, creo que el ejemplo de las madres y las abuelas son el ejemplo de la resistencia activa, ¿no? Resistieron a los milicos, resistieron a la pérdida de sus hijos, de los ideales. Parecía que todo eso estaba en cuestionamiento para implementar un plan económico que es el que padecemos hasta el día de hoy. Y hay focos de resistencia. Digo, la clase trabajadora está resistiendo en cada lugar de trabajo. Hoy tenemos en todos los lugares donde tenemos lamentablemente despidos, donde tenemos situaciones de flexibilización y realmente con un movimiento obrero que está en las calles peleando porque esos derechos no se pierdan, porque también tenemos batallas por delante. Digo, esta reforma también va a tener su campo de batalla en la justicia, donde tendremos que ir a exigir que esas inconstitucionalidades no se cumplan, donde tenemos más terreno en las calles, donde tenemos que darlo en los lugares de trabajo, porque ahí también se va a dar ciertas cuestiones de avance sobre derechos individuales que tiene esta norma, que también van a tener que ver con la relación de fuerza que podamos construir las organizaciones para que eso no se implemente de la manera en que la quieren llevar adelante el puñado de los que están hoy viéndose beneficiados con estas normas, y sin lugar a dudas el feminismo tiene que seguir siendo disruptivo.
tenemos que encontrar. El otro día en alguna de las asambleas previas a la movilización se escuchaba decir, nos tenemos que animar a más, nos tenemos que animar a volver, no solamente a copar las calles, no solamente a poner ollas populares, a estar para acompañar a cada compañera, a cada compañero o compañera que la está pasando mal, sino que tenemos que empezar a buscar cómo romper esta estructura que parece que... Y el proyecto de país. Tenemos que poder construir esa alternativa que hoy en la provincia de Buenos Aires se refleja, pero que necesitamos que se federalice, necesitamos que eso de alguna manera empiece a dejar semillitas y empiece a germinar y empiece a decir qué es lo que vamos a hacer. Esta ley va a haber que voltearla de cuajo con un gobierno que venga a representarnos a todos y a todas, ¿no? Sí, escuchaba a las compañeras. No, en primer lugar, gracias por el espacio, porque la verdad que en estos tiempos está buenísimo encontrarnos y pensar juntas. Pensaba en el 8 de marzo, pensaba en el 24, pensaba en la ciencia y pensaba en la esperanza, ¿no? Vos sabés que, el Banco Nacional, yo estoy sentada al lado tuyo porque existe un Banco Nacional de Datos Genéticos que nos encontró a los bebés que fuimos robados por la dictadura. Y hace muy poco yo me enteré que el banco tenía un archivo desde el primer momento que comenzó a funcionar. Yo siempre todo mi proceso fue judicial, entonces había una cuestión con el banco que no conocía de adentro. Y me dan todas las carpetas con los datos de mis abuelos, de mis tíos, en el 80 y pico, cuando empezaron a buscarme, me explicaban cómo, te lo explico yo así en criollo como me sale, ¿no? Cómo se explotó la sangre y volvieron. Y se da todo ese camino que es... Me acuerdo que yo me negaba a dar sangre porque no quería que mi papá, mi apropiador, fuera preso y veía la nota de la doctora escribiendo, necesito la sangre de la chica, como muy artesanal, todos los cálculos con la calculadora, así los papeles pegados. Y las chicas más jovencitas que están trabajando les parecía increíble que todo ese trabajo se hubiera hecho, en calculadora, porque hoy hay una supercomputadora que dejamos nosotros, ¿no? Y no quiero aburrir, pero hay un momento en el que me muestran la sangre de mis abuelos, la sangre de mis papás, la sangre de mis abuelos, mi sangre, y en el medio están mi mamá y mi papá. Están mi mamá y mi papá genéticamente sin estar. Mis papás están desaparecidos. Digamos, la ciencia argentina los construyó, los puso ahí y me encontró, y hoy están trabajando con nuestros hijos. Hoy el Banco Nacional de Datos Genéticos dio un salto más. Y nuestros hijos, yo ya soy abuela, si los hijos de los hijos no se animan, pueden ir a buscar su verdad, que es la verdad de una sociedad entera. Y ahí pienso en este tiempo, y si nos sobra para construir esperanza. Yo creo que lo mismo que este tiempo de oscuridad, nosotros vamos a hacer que pase. No se va a ir solo, pero nosotros vamos a hacer que pase. Y además yo tengo momentos de mucho dolor, como todas nosotras. Te escuchaba en un momento y pensaba en el área de cardiopatías congénitas del Garrahan, ¿no? Como parece que con un bisturí van y cortan, ¿no? La afuera es la afuera de la vida. Y pensaba que cuando nosotros volvamos, que va a ser en breve, muchos de los derechos que hoy nos duelen, nos atraviesan, vamos a poder identificarlos desde otro lugar. Creo que la generación de los 30.000, si se quiere, difícilmente nosotros tomamos conciencia de que lo más grande, lo más hermoso de esa generación fue su profundo sentido de solidaridad. Y creo que este tiempo también, pensando en los anticuerpos, ¿qué mierda hacemos? Nosotros realmente seremos imperfectos, seremos desprolijos, seremos un corso a contramano a veces, nos encontraremos en 10 esquinas y no importa. Pero somos realmente un pueblo con un espíritu de lucha que en este tiempo va a poder demostrar de qué está hecho. Yo creo que estoy convencida de que vamos a volver, y además estoy convencida de que las pibas van a ser mejores que nosotras. Y ahí eso es lo que a mí me mueve todos los días, pensar que las pibas van a ser mejores que nosotras le dejemos huella, que no se olviden de la historia, para que mis viejos aparezcan en ese papel. Hubo un montón de gente que no tenía nada que ver con los desaparecidos, nada que ver, y dedicó su vida a encontrarlo y la sigue dedicando hoy, cobrando 2,50 pesos.
y se queda ahí y sigue buscando. Digo, hay un espíritu de resistencia que solo hay que animarse a volver a abrazarlo, ¿no? Y hay un espíritu nuestro y hay un gen revolucionario que hay que volver a poner a jugar. Somos hijos de revolucionarias nosotras. Bueno, vayamos a hacer la revolución. Ya está. Me encantó. Agrego como un deseo, ¿no? La liberación de la compañera Cristina, ¿no? Que tanto ha hecho para las mujeres y diversidades, y que justamente cuando se conoció su sentencia, eso fue festejado en barrios de represores, ¿no? Fue una noticia, así que, ¿no? Como parte también de esa construcción de, por supuesto, lo nuevo por venir, pero como justamente va a ser un momento mejor cuando liberen a la compañera Cristina. Sí, claramente, y además animarse a grandes transformaciones, porque lo que no podemos regalarle, y me gusta mucho el tono que fue tomando cada una de las intervenciones, es que la revolución, que la transformación es de nuestro lado. La derecha es destrucción. Ellos tienen un plan sistemático de destrucción de nuestra identidad, de la Argentina, porque además es un proyecto colonial, es un proyecto de sumisión extrema a los intereses de los Estados Unidos. Y entonces aparece en este tiempo, en cierto clima como de defensiva, donde aparecen las derechas destructoras como el lugar de la transformación y la rebeldía. No, no es ahí. La rebeldía está de este lado. Y en la transformación, por lo que hoy hablamos de la reforma esta destructora de derechos laborales, fíjense que por la justicia que van a terminar es por una justicia como la del derecho del trabajo, que es una justicia ejemplar en la Argentina, que para nada tiene que ver ni con la Corte, ni con Comodoro Pi, ni con las detenciones arbitrarias e injustas como la de Cristina y la persecución, instrumento de persecución política a quienes expresan otro proyecto. Bueno, el desafío para lo que viene, digo, en el legado de luchas históricas de la Argentina es no solo el de la solidaridad, sino también el de la transformación. Y acá los feminismos traemos mucho para el tiempo que viene, y los feminismos populares, estos que decíamos que son las de los barrios, las de nuestras madres, las abuelas, las mujeres que en los barrios bancan la olla, siguen teniendo las redes con las que hacen sus tramas textiles, sus tramas de alimentos, que los reúnen para ver cómo los comercializan. Hoy sí hay otras formas donde se está bancando y resistiendo, y no es casual, y lo quiero poner en valor, que somos las que menos apoyamos a las extremas derechas, no solo en la Argentina, en el mundo. Por eso también nos atacan de la manera que nos atacan y nos quieren confrontar con un modelo que es el de las viejas jerarquías de poder. Mándenlas sin trabajo a las casas, ¿no? A jerarquías viejas de poder. No es por ahí. Nosotras entendemos que la transformación es colectiva, es en comunidad, es en red, es trabajando con otras, es como hicimos cada una de las transformaciones. De manera paciente, también pongámonos impacientes, pero creo que hay mucho camino transcurrido para decir por dónde, y como ese lema, no solo que nadie se salva en soledad, que tanto se escuchó por las películas que vimos, ¿no? Sino también que lo viejo sirve, digo. Y lo viejo, las viejas, también tienen que ver con esto del cuerpo a cuerpo, de la tarea más chiquita, que el lugar donde estemos vale. El lugarcito del barrio, el lugarcito que acompañamos a la vecina o al vecino solo a buscar el remedio porque no tiene, donde nos volvemos a encontrar con la identidad barrial, comunitaria, social, los sindicatos. Todo eso es el lugar por donde vamos a reconstruir. Las redes, todo bien, pero el cuerpo a cuerpo, ese del que nosotras sabemos cómo se pone el cuerpo para defender nuestros derechos, para defender la vida, ahí está el dilema.
El dilema es plan sistemático de exterminio o el centro, la vida, el cuidado. Eso es lo que viene y nos tenemos que plantar con fuerza desde cada lugar, desde ahí, y sobre todo que no nos quiten la alegría. Sigamos haciéndolo con alegría. Bueno. Hermoso, les agradecemos mucho por haber venido y bueno, tienen mucho para pensar, mucho para reflexionar y mucho para luchar. Tarea para el hogar. Luche. Gracias, muchas gracias. A ustedes.